Se abre su Biblia en Gálatas, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. En el libro de Gálatas, hermanos, si lo tienen, vamos, gloria a Dios, aleluya. El Señor ha estado tratando mi corazón. Hay mucho más que quiero progresar en esto, hermano. No nos hemos salido de la gloria a Dios, aleluya, de la bendición y el pacto del Señor con Abraham. Realmente todavía no hemos cubierto lo que tenemos que cubrir. Amén, hermanos. Pero siento en mi espíritu, gloria a Dios, aleluya, ver un poquito más, gloria a Dios, aleluya, o aprender un poquito más acerca del pacto, hermano. Amén. Sabemos que, gloria a Dios, aleluya, hay por ejemplo, en los institutos bíblicos o en las escuelas bíblicas se refieren como a los pactos. El pacto, gloria a Dios, aleluya, adámico, el pacto de Noé, el pacto de Abraham, el pacto mosaico y todos esos, gloria a Dios, aleluya, pactos. Pero hay, por ejemplo, el pacto de Abraham, perdón, el pacto de la ley mosaica ya no está vigente. Pero, por ejemplo, el pacto que Dios hizo con Noé, que nunca más volvería a haber inundación, hermano, ese está vigente. Amén. Cada vez que llueve y sale el arco iris, eso es una señal de ese pacto. Cuando llueva y usted ve ese arco iris, acuérdese de ese, es un pacto que está vigente el día de hoy del Señor. Quiero que veamos más lo que vamos a leer hoy desde una perspectiva de pacto, hermano. Creo que Dios, gloria a Dios, aleluya, quiere iluminar o traer más iluminación a nuestras vidas en referente. Muy pocas personas pensamos en términos de pacto. ¿Por qué es eso? Porque muy poco lo escuchamos. Si la fe viene por el oír. La fe viene por el oír. Déjame decir una vez más, la fe viene por el oír. Sí, gloria a Dios, aleluya. Por ejemplo, este año el Señor me dio a hablar acerca de los diezmos y las ofrendas. A mí, si le hubiera preguntado a una persona, y le hubiera dicho, ¿qué crees que el pastor está tratando de hacer? Enseñándonos todo esto. Alguien podría haber dicho, bueno, pues tratando de que demos dinero. No. ¿Sabe qué es lo que Dios estuvo haciendo? Cuando venimos a California me dijo, vas a comenzar hablando acerca de los diezmos y las ofrendas. ¿Sabe qué es lo que Dios estaba haciendo? Poniendo fe en nosotros respecto a los diezmos y las ofrendas. Ese es el propósito, porque la fe viene por el oír. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Poniendo fe en nosotros acerca del diezmar y acerca del ofrendar. Eso es lo que el Señor estaba haciendo. Hay personas que se ponen inquietos, hermano, y ¿sí me entiende? Pero solo se ponen inquietos porque no lo practican, porque no lo hacen. Lo que Dios ha provisto para hacer una bendición, ¿sí me entiende? Para ellos viene a ser molesto. Y todo lo que usted no practique, cuando lo escuche, le molestará en la carne. Le va a molestar, hermano. Le va a molestar, hermano. Pastor, dele la vuelta a la página. Oh, sí, de eso sí. Gloria a Dios, aleluya. Praise God, gloria a Dios. Amén. Si me entiende, hermano, gloria a Dios, aleluya. Pero tenemos que evitar estar allí. Podemos evitarlo. ¿Cómo podemos evitarlo? Respondiendo por fe. En el nombre de Jesús. En Gálatas capítulo 3, no quiero gastar más de mi tiempo ahí, hermano. Praise God, aleluya. En Gálatas capítulo 3, versículo 1, gloria a Dios, aleluya, al versículo 13, hermano. Todos estos, gloria a Dios, al versículo 13, todos estos versículos, el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo está hablando a los Gálatas acerca de la fe. ¿Cómo es que Dios obra milagros? ¿Cómo es que Dios se manifiesta?
cómo es que recibe todas las cosas del Espíritu o espirituales por medio de la fe. Y los Gálatas habían comenzado bien, pero luego se tornaron, comenzaron en el Espíritu y luego comenzaron y luego estaban terminando en la carne, tratando, sí, abandonando la vida de fe y luego comenzando a tratar de justificarse por medio de las obras de la ley. Y en todos estos versículos, gloria a Dios, aleluya, el apóstol Pablo está corrigiendo esto, hablando acerca, gloria a Dios, aleluya, de la fe, amén. En 13 versículos el apóstol Pablo allí menciona la fe por lo menos 8 veces, hermano. Amén. El común denominador ahí es la fe. Pero me quiero enfocar del versículo 14 en adelante. Amén. Bueno, versículo 13 dice: Cristo nos redimió la maldición de ¿qué? De la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a ¿quién, hermano? A los gentiles. Amén. Pero aquí quiero que veamos, que nos enfoquemos más en el pacto, hermano. Sí, gloria a Dios, aleluya. Este hombre, no recuerdo su nombre y además está un poquito difícil de mencionar, un pastor africano, hermano. Es la iglesia más grande, es la iglesia más grande del mundo, hermano. No en Corea, ahora es una en África, hermano. Hasta el tiempo que yo leí de él o escuché de él, la última vez que escuché, se me hace que fue el año pasado, el año antepasado. Tenían un santuario para 50,000 personas, hermano. Y afuera sentaban, hermano, otras tantas miles de gentes, hermano, porque ya no cabían en el santuario. Y tenían, creo que 4 o 5 servicios cada domingo, porque no cabía toda la gente a la misma vez. Tenían un servicio de 50,000, salían esos y luego entraban otros 50,000, y luego salían esos otros y luego entraban otros 50,000. La iglesia realmente es con alrededor de unos 250,000 miembros. Pero este pastor habla acerca de cuando apenas comenzó el ministerio, estaba batallando en las finanzas. Dice que fue con el Señor, se puso a ayunar y a orar y tomó 2 libros. Tomó un libro del reverendo Kenneth Copeland y del reverendo Kenny Hagin. El reverendo Kenneth Copeland es el libro que tenemos allí. Gloria a Dios, aleluya. Es el libro que tenemos, uno de los libros que tenemos allí. La prosperidad es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y se metió a orar y se metió a ayunar. Dice que después de 3 días el Señor le habló. Y le habló por su nombre. Y le dijo que la prosperidad no estaba basada ni en el ayuno, ni en la oración, sino en un pacto. Es lo que el Señor le dijo. Le dijo, está basado en un pacto, no en el ayuno y en la oración. Si a veces tratamos de obtener cosas por medio del ayuno y la oración. Amén. El ayuno y la oración tienen su lugar y son de bendición en nuestras vidas. Por ejemplo, en este caso, aunque la prosperidad no estaba basada en el ayuno, pero el apartarse para el Señor le ayudó a escuchar y a entender la voluntad de Dios. Y entonces el Señor le dijo, la prosperidad, porque él estaba hablando con el Señor acerca de la prosperidad. Él quería aprender, quería saber. Y el Señor le dijo, mi prosperidad no está basada ni en la oración ni en el ayuno. Mi prosperidad está basada en el pacto, en un pacto. Y el Señor le dijo estas palabras, si tú haces tu parte, yo hago mi parte. Y dice que desde ese día en adelante, gloria a Dios, aleluya, él comenzó a hacer su parte respecto a lo que la palabra de Dios dice, o lo que la palabra de Dios dice respecto a las finanzas, hermano. Pero ya con una mentalidad de pacto. ¿Sí? Estoy en un pacto con Dios. Yo hago mi parte y Él hace, ¿qué, hermano? Su parte. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Vemos aquí en el capítulo 13, dice, Cristo nos redimió la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en qué, hermano, en un madero.
para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a quién, a los gentiles, una bendición basada en un pacto. ¿Me sigue? Basada un pacto, una promesa, como lo podemos, amén, como podemos intercambiarlo también. So dice, gloria a Dios, aleluya, para que Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos, no olvide ese término, la promesa del Espíritu. Amén. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Sí, estamos en un pacto con Dios. Cuando aceptamos su voluntad, aceptamos su palabra y decimos, Padre, lo voy a hacer. Voy a hacer lo que dice tu palabra. Entonces usted está entrando en un pacto con Dios. Si habla en el libro de Hebreos, no sé si alcancemos a cubrir todo esto, pero en el libro de Hebreos, hermano, el Señor dice, y como no permanecieron en mi pacto, dice, yo me desentendí de ellos. En pocas palabras, no permanecieron en mi pacto, entonces yo miré hacia otro lado. Y cuando llamaban, no los escuchaba. A mí, usted sabe lo que le digo, ¿sí me entiende? No que no oyera el Señor. Por eso es importante tener una mentalidad de pacto. Es importante eso, hermano. A mí la palabra de Dios dice que, gloria a Dios, aleluya, en si alguno violaba la ley de Moisés, era muerto. Dice, cuanto más el que tenga por inmunda la sangre de Cristo. So, si la ley de Moisés, ¿sí me entiende? Aleluya, demandaba algo, entonces también imagínense la sangre de Cristo Jesús. So, gloria a Dios, aleluya. Entonces, una vez que un pacto ha sido establecido o ratificado, nada ni nadie lo invalide. No se le quita, ni nadie tampoco le puede, ¿qué, hermano? Añadir. ¿Me sigue, hermano? So, gloria a Dios, aleluya. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas, ¿qué? Las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. So, a Abraham fueron hechas las promesas, ¿y a quién? Y a su simiente. Cuando dice a su simiente, se está refiriendo ¿a quién? A Cristo. Amén. Fueron hechas ¿qué? Las promesas, hermano. Entonces, note el siguiente versículo. Dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. Si Dios ratificó Dios ratificó ese pacto, gloria a Dios, aleluya, a Cristo. Si cuando el Señor le dijo a Abraham, aquí mismo en Gálatas, gloria a Dios, aleluya, dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Si cuando dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, está hablando en su simiente, la cual es Cristo. Cristo, gloria a Dios, aleluya, es quien vino a ser bendición para todas las naciones de la tierra. Ahí se está refiriendo a Cristo. Pero ahora nosotros estamos en Cristo, ¿sí me entiende? So, esas promesas ratificadas, gloria a Dios, aleluya, son también para nosotros que estamos en Cristo. Pero no me quiero adelantar, aquí mismo lo vamos a encontrar, amén. So dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado para con Dios, para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa.
pero Dios la concedió a Abraham mediante ¿qué? Mediante la promesa. La herencia no es por medio de la ley. Nuestra herencia no es por medio de la ley. Nuestra herencia es por medio, gloria a Dios, aleluya, de Cristo o la fe en Cristo. La ley tiene su lugar. Nosotros no tenemos por qué ignorar todo lo justo y lo santo que la ley nos comunica. Por ejemplo, no robarás, no matarás. Todo eso es parte, gloria a Dios, aleluya, de una vida correcta. Y luego en el Nuevo Testamento lo resume, gloria a Dios, aleluya. Dice que gloria a Dios, que el amor no hace mal a su prójimo. En eso se resume toda la ley. Si caminamos en amor, gloria a Dios, aleluya, guardamos también todo lo demás. El amor no hace mal a su prójimo. El amor no roba a su prójimo. El amor no habla mal de su prójimo. Es cuando no estamos caminando en amor que dañamos a nuestro prójimo con nuestras palabras y con nuestros hechos. Por eso es importante caminar en amor bajo este nuevo pacto que fue, gloria a Dios, aleluya. Esta es la sangre del nuevo pacto, dijo Jesús, amén. Bajo este nuevo pacto, la ley, gloria a Dios, aleluya, bajo la que nosotros caminamos no es la mosaica, sino la ley del amor. Porque el amor no hace mal, no hace daño a su prójimo, no habla mal de su prójimo, no critica a su prójimo, no roba a su prójimo. Por eso que si caminamos en el amor, estamos caminando en la ley y luego nosotros calificamos para el pacto, para las promesas. Estamos guardando el pacto. Amén. Dice el versículo 19, dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿Quién era esa simiente? Cristo. Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿Quién es esa simiente, esa semilla? Cristo. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de mediadores. Y el mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Note, gloria a Dios, aleluya, lo que este nuevo pacto trae. Por eso Gálatas 3:13, Cristo nos remió la maldición de la ley, porque Cristo está maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que recibiésemos ¿qué? El espíritu o la vivificación de nuestro espíritu. Si este nuevo pacto cubre cada área específica del ser humano. En el antiguo pacto, por ejemplo, los sacrificios solamente servían para las inmundicias de la carne. Pero este nuevo pacto, por eso dice aquí, porque si la ley dada, está hablando de la ley mosaica, pudiera vivificar, la ley mosaica no podía vivificar, gloria a Dios, la naturaleza espiritual de una persona. Los sacrificios solamente servían para la purificación de la carne. Pero este nuevo pacto, gloria a Dios, aleluya, afecta la vida espiritual de una persona. Somos, gloria a Dios, aleluya, cuando entramos a ese pacto, entramos, gloria a Dios, aleluya, a la nueva vida, a la ley del Espíritu. Dice, en Romanos dice que la ley del Espíritu nos libertó de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida, la ley, gloria a Dios, aleluya, del Espíritu que vivifica. Nos libertó de la ley del pecado y de la muerte. En Romanos, ¿qué es? Romanos capítulo 8, hermano. A lo mejor. Amén. Los beneficios de este nuevo pacto comenzaron en nuestro espíritu. Si en nuestro espíritu fuimos enriquecidos en todo, hermano. My God, esto es so good, hermano. Yo estoy orando a Dios. ¿Sabe qué le estoy pidiendo? Estoy pidiendo espíritu de sabiduría y de revelación. Pero estoy orando a Dios y le estoy pidiendo que me dé más entendimiento, más iluminación acerca del pacto, hermano. Quiero desarrollar una mentalidad de pacto, hermano. Amén.
El Señor le dijo a este pastor, le dijo, tú haces tu parte y yo hago la mía. Ese es su pacto. Ese es un pacto, hermano. Cuando Dios estableció el pacto por medio de Moisés, hicieron el sacrificio, derramaron la sangre, salpicaron los libros y luego Moisés salpicó a la gente con la sangre. Dijo, este es el pacto que Jehová hace con vosotros el día de hoy. Y ellos dijeron, haremos todo lo que el Señor dice. Entraron a ese pacto. Luego dice que no permanecieron en ese pacto. Usted puede, eso se le llama obediencia parcial. A veces ficamos en obediencia en unas áreas, pero en otras áreas no caminamos en obediencia. Es una obediencia parcial. Y tenemos que quitar eso de nuestras vidas. Si el problema no es qué es lo que está pasando, ¿por qué? Porque la palabra de Dios nos, si dice esto, si dice el otro, escuche esto, nunca olvide esto. El problema nunca está del lado de Dios. El problema nunca está del lado de la palabra de Dios. Hay algo, si me entienden, de hecho, hermano, yo no creo en los pecados ocultos, hermano. Bueno, pero es que en el Antiguo Testamento, me parece que en Proverbios dice, líbrame de los pecados que me son ocultos, o Salmos, uno de esos dos, líbrame de los pecados que me son ocultos. Pero era porque ellos, hermano, espiritualmente no tenían vida. No habían nacido de nuevo. No eran nuevas criaturas. Por eso también el Antiguo Testamento dice que engañoso es que el corazón, más que todas las cosas. Luego quieren aplicar esa escritura a la iglesia del Nuevo Testamento, pero déjenme le digo que no. La iglesia del Nuevo Testamento, su corazón, su espíritu ha sido regenerado, ha nacido de nuevo y ahora tiene la naturaleza de Dios, tiene el Espíritu Santo de Dios en él, tiene el amor de Dios en él. Y ahora el creyente en el Nuevo Testamento puede confiar en su conciencia, que es la voz de su espíritu. Tu conciencia, la voz de tu espíritu, te aprueba, ¿sí me entiende? O te desaprueba. Usted se da cuenta cuando no hace algo correcto. Amén. Si no ha permitido que su conciencia se endurezca también. Se da cuenta, ponga atención, los cristianos que comienzan, ¿sí me entiende?, a hacer aquí esto indebido. Y luego al principio como que les da pena, como que no quieren que nadie sepa. Pero luego como no corrigieron eso, su corazón se endureció y ahora públicamente no les importa que nadie los vea. Pero observe cómo comenzaron, manteniendo lo oculto donde no querían que nadie porque su conciencia, todavía escuchaban su conciencia, pero su corazón se va endureciendo porque no responden a su conciencia. Con una conciencia entenebrecida también se refiere a la palabra de Dios. Pero hoy podemos confiar en nuestra conciencia. Por eso tiene que mantener una conciencia, el reverendo Kenneth Hagin se refiere como un corazón tierno. Un corazón tierno. Un corazón tierno, hermano. Donde inmediatamente, no, esto no está bien. Esto, inmediatamente. Y Hebreos lo llama como los que tienen, los que por los sentidos de la práctica o el desarrollo, si me entiende, o la práctica del bien y del mal, han ejercitado los sentidos, si me entiende, por practicarlo, gloria a Dios, aleluya, cada vez usted se hace más maduro en ello, de tal manera que su pastor no tiene que estarle diciendo, oh hermano, eso no, a mí hermano, cuando hacemos algo indebido y vamos como oh my God, sí, el problema no es lo que hizo, ya lo que yo veo ahí no es lo que hiciste, es esto que ni siquiera te causó ningún sentimiento de, perdóneme hermano, no estuvo bien lo que hice. Cuando no hacemos eso, ya hay un problema en nuestro corazón. Casi le garantizo que eso no es lo único que están haciendo. Oh yes, hermano. Dios mío, my God. Bueno, vamos a devolvernos aquí a nuestro tema, hermano. Dice luego, sí, hermano, si formamos una mentalidad de pacto, gloria a Dios, aleluya,
A mí no vamos a andar jugando a la iglesita. Soy un hombre de pacto, soy una mujer de pacto. Tengo un pacto con mi Dios. Ay, pero vale la pena, hermano. Estaba escuchando el testimonio de un ministro, gloria a Dios, aleluya, y dice que alguien en la guardería tenían una mesita de esas como rocking chairs, como le llaman, una mecedora, y la persona que estaba cuidando a los niños no miró y su hija metió la manito abajo y cuando vio la silla, literalmente le mochó los dedos, hermano. Nomás le trajeron los 2 pedacitos de dedos, los llevó con el médico y le dijeron, no hay nada que podemos hacer. Y él dijo, va a perder sus dedos. Y este ministro le dijo, no, no va a perder sus dedos. Tengo un pacto con Dios. Todo va a estar bien. Y luego le dijo el médico a la esposa, dijo, tu esposo todavía no puede digerir eso. Está delirando. Y sí está delirando, pero en la fe, dice. Nosotros tenemos un pacto con nuestro Dios. Dice que 2 semanas después llevaron para chequear otra vez la niña, hermano, y ya tenía sus deditos, hermano. Y que el médico, hermano, era un ateo y cuando lo vio dijo, Dios mío. Su esposa, la esposa del médico, se convirtió después él también, hermano. Sí, vivir, gloria a Dios, aleluya, como hombres y mujeres, personas, hijos de Dios de pacto, hermano. Cualquier circunstancia que enfrentemos, hey, tenemos un pacto con nuestro Dios. Don't worry, no te preocupes. Sí, pero sabemos, ¿sí me entiende? Otra manera sabemos, sí, estoy en problemas. Yo sé por qué es esto, porque no estoy ignorando todo esto. No es que mi Dios me esté dañando, no es que mi Dios, no es eso, no, mi Dios no tiene que ver nada con esto que esté pasando en mi vida. Sí, casi la mayoría de las veces nos encontramos en el lado de la acusación, de la condenación, de la conciencia. Pero no tenemos que estar allí. Yo pienso que Dios nos quiere traer, hermano, como iglesia, si me entiende, primero tiene que ser renovada nuestra forma de pensar. Él puede arreglar cualquier situación en nuestras vidas. Él puede enderezar cualquier cosa en nuestro matrimonio. Él puede enderezar cualquier cosa en nuestra familia. Pero primero nos tenemos que enderezar nosotros, hermano. Aleluya. Praise God. Él todo lo puede. Amén. Aleluya. So vemos aquí, note que la ley mosaica no podía vivificar. No podía vivificar, hermano. La ley mosaica tenía un efecto en las personas limitado. Aunque, si me entiende, les ayudaba, pero era de una forma limitada. Por eso ahora nosotros no tenemos por qué, si hay personas que quieren practicar la ley, pero es por eso, porque no tienen luz, iluminación de estas verdades, hermano. Continuamos leyendo, ¿me sigue? Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a quien, hermano, a los creyentes. Si la promesa es por la fe, la promesa a nosotros como creyentes es dada por medio de la fe. Usted tiene que creerlo. Si usted tiene que decidir creer, la escritura lo dice, porque ya conocí la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre para que yo fuese enriquecido. Usted tiene que creerlo. Usted tiene que decidir creer eso. Ahí está en la Biblia. No es el versículo Pastor Rafael Hernández, hermano. Yo no lo inventé, yo no lo puse. No es el versículo del reverendo Kenny Hagin. No es el versículo, si me entiende, que escribió el reverendo Kenneth Copeland. Está en la palabra de Dios. Y para yo tener acceso, si me entiende, es por medio de la fe. Allí está, es mío, ¿sí? Por la llaga de Jesús somos sanos. Si para yo tener acceso a eso es por medio de la fe. Amén. Usted tiene que actuar en fe. Si es por eso, hermano, a mí tenemos que ponernos las pilas. Ya dejemos una mentalidad de religión cristiana y metámonos a la vida cristiana. Si la religión, una mentalidad de religión cristiana es allá leo la Biblia cuando tengo tiempo,
cuando puedo. Si me entiende, todas las cosas de Dios son cuando puedes, cuando tengo tiempo, cuando no. No, cuando entras a esta mentalidad de pacto, Dios es primero. Dios es primero. Dios es primero. En la mañana, Dios es primero. Amén. So, para más les que estoy sobre todo bajo pecado, para que la promesa, conmigo, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a quién, hermano, a los creyentes. Si la promesa es por medio de la fe en Jesucristo, si de la fe en Jesucristo como su Salvador, amén, de la fe en Jesucristo como su sanador, de la fe en Jesucristo como su pastor y nada le faltará, de la fe en Jesucristo como su redentor, no solamente de la fe de Jesús como mi Salvador y ya no voy a ir al infierno y gloria a Dios y allá no va a haber llanto y no va a haber tristeza y no va a haber dolor, pero mientras esté aquí, hermano, pues échele ganas. Si me entiende, por decirlo así, la magnitud que del evangelio se está predicando ahorita. Es la magnitud del evangelio que está predicando ahorita. Solo a Jesucristo como Salvador para no ir al infierno. Y si no tienes a Jesús, pues te vas al infierno. Punto. Esas dos cosas. Pero Jesucristo es más que solamente para nosotros el no ir al infierno. Gloria a Dios. Al aceptar a Jesús como nuestro Salvador, tenemos la eternidad ganada. Evitamos el infierno y ganamos el cielo. Gloria a Dios. Pero todavía no estamos allí. Todavía estamos aquí. ¿Y qué vamos a hacer mientras estemos aquí? Cruzando el valle voy hasta llegar allá a mi mansión celestial. ¿Quién se la sabe, hermano? Tan bonitas. No digo esto, si me entiende, para hacer burla, no. Hay cantos como esos que a mí me bendicen. Pero siempre en mi corazón había, pero ¿qué acerca de aquí? Señor, mi cuerpo. Señor, mi mente. Señor, tengo que suplir a todos estos comelones, Señor. My God. Tengo que vestirlos. Tengo que darles de comer. Tengo que darles un lugar donde vivir. Yo mismo. Mi esposa. Póngase a pensar. Sí, todo eso está bonito. Es precioso. Nos bendice. Pero ¿qué es de la realidad de esta vida? ¿Qué es de la realidad cuando enfrenta el pecado afuera? ¿Qué es de la realidad cuando estamos enfrentando el tiempo presente de la maldad que estamos enfrentando? Muertes, asesinatos, asaltos y todo eso. ¿Qué acerca de eso? ¿Tenemos que ser nosotros víctimas de todo eso? Como cualquier otra persona que no conoce a Dios. Nuestros hijos tienen que ser víctimas del sistema del mundo también. Nuestra familia, no. Sí, pero ese lado no lo escuchamos muy seguido. Entonces vivimos, ¿sí me entiende? Vivimos conscientes de nuestra morada eterna. Gloria a Dios por ella. Aleluya. Estamos conscientes de nuestra mansión, las calles de oro, mar de cristal, Jerusalén la celestial. No necesitaremos sol ni luna. Dios es nuestra luz. Estamos conscientes de todo eso, pero vivimos sin una conciencia de la realidad de nuestra redención del pecado mientras estamos aquí también. Vivimos inconscientes de una realidad de nuestra redención, gloria a Dios, aleluya, de la enfermedad y de las plagas mientras estamos aquí también. Amén. Aleluya. Glory be to God. No voy a cansar de cubrir nada, hermano. Dios mío.
Pero, versículo 23, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo la ley o bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Si venido Jesús, venido la promesa, venido Jesús, venido el cumplimiento, venido Jesús, ratificado el pacto, vigente el pacto que llamamos el nuevo pacto bajo el cual estamos viviendo hoy, un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Amén. Versículo 27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. My God. Sí, ya aquí estamos ya bajo el nuevo pacto. Ya aquí ya estamos disfrutando de la promesa de la redención en Cristo Jesús. Ya aquí estamos disfrutando, sí, revestidos de Cristo. ¿Qué quiere decir revestidos de Cristo? ¿Sabe lo que quiere decir? Segunda de Corintios 5:21 dice que el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios. Si yo fui hecho, si estoy revestido de Cristo, estoy revestido de la justicia de Cristo. Si no tengo que tratar de hacer algo para ser justo, no, al aceptar a Cristo acepté su justicia y fui revestido de ella. Cuando Dios me ve en la justicia de Cristo. Amén. Revestidos de Cristo. Pónganse, revestidos todos nosotros, cada uno de ustedes que han nacido nuevo, cada uno de ustedes que fueron hechos hijos de Dios, han sido revestidos de Cristo Jesús, de la justicia de Dios. Aunque se vea en el espejo y no se considere muy justo. ¿Cuántos de ustedes se han visto en el espejo? Oh, Señor, pues en cuanto a justo no sé, Señor. ¿Sabe por qué? Porque estamos viendo nuestras obras, nuestros hechos. No estamos viendo la obra de Cristo, estamos viendo la obra de Juan. Pero somos justos por la obra de Cristo. No somos justos por la obra nuestra. Amén. Revestidos. Todo esto tiene que ver dentro del nuevo pacto, hermanos. Amén. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno solo. Uno solo somos en quién, hermano, en Cristo. Todo lo que estaba, si me entiende, dirigido hacia Cristo, ahora nosotros hemos venido o somos el blanco de ello también, porque somos uno con Él. Las promesas de Dios, el pacto de Dios, lo que Dios ratificó. Vamos, gloria a Dios, aleluya, aquí rapidito a Hebreos, hermano. Capítulo 6, gloria a Dios, aleluya. En el nombre de Jesús. Oh, gloria a Dios, hermano. No, estoy gozándome, hermano, en mi espíritu. Aleluya. En Hebreos capítulo 6, mire, dice, a fin de que, versículo 12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan, ¿qué, hermano? Las promesas. Todavía no hemos llegado allí, pero vamos a hablar más adelante acerca de la fe y la paciencia y el lugar que tiene la confesión en nuestra, gloria a Dios, aleluya, redención, en el pacto que estamos viviendo, la confesión de nuestra fe. Hebreos tiene, gloria a Dios, aleluya, 3 versículos que habla acerca de la confesión de nuestra fe, gloria a Dios, aleluya. Y eso, gloria a Dios, aleluya, es vital, es vital en esta enseñanza, hermano, porque podemos conocer de las promesas, podemos entender que estamos en un pacto con Dios, y hemos aceptado ese pacto con Dios, Dios lo ha establecido, pero cómo extraemos o cómo sustraemos, gloria a Dios, aleluya,
lo que nos pertenece de ese pacto y esas promesas por medio de la confesión. Amén. Pero no es algo que voy a hablar hoy. En versículo 12 dice, versículo 13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por quién, hermano, por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa de la bendición con abundancia. Y la promesa de la multiplicación también, pero no la promesa de Cristo. Dice, Jesucristo dijo que Abraham vio su día y se gozó. Solo vio su día en el Espíritu. Y Abraham se gozó, pero no alcanzó a llegar si Abraham no estaba aquí cuando Cristo, gloria a Dios, aleluya, se manifestó. En ese sentido, gloria a Dios, aleluya, es que ahorita le digo por qué le digo eso, hermano. Es que personas malinterpretan la escritura, porque en Hebreos 11 dice, conforme a todo esto, conforme a esto murieron todos estos sin recibir lo prometido. Y algunos dicen, ya ves, no todos reciben las promesas. Eso no es lo que está diciendo la Biblia. Eso no es lo que está diciendo la Biblia. Algunos usan ese versículo de Hebreos para decir que no todos reciben las promesas. Pero eso no es lo que está diciendo Hebreos. Hebreos 11 está hablando de una cosa y Hebreos 6 está hablando de otra cosa. Note que aquí nos dice la palabra de Dios, dice, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. ¿Cuál promesa? Te bendeciré. ¿Y cuál promesa? Te multiplicaré. Abraham la alcanzó. Amén. ¿Me sigue, hermano? Dice, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza que está puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, hermano. ¿Cuál es? Gloria a Dios, aleluya. Lo que Dios afirmó y Dios juró, gloria a Dios, aleluya, que lo cumpliría. Y como no había alguien más grande por quien jurar, si un juramento, si usted va y busca, gloria a Dios, aleluya, lo que significa jurar es una declaración sagrada que tú haces, gloria a Dios, aleluya, en el nombre de alguien, gloria a Dios, aleluya, más grande que tú. Algunos dicen, juro por mi mamá. Si he escuchado personas que dicen, te juro por Dios, porque te digo la verdad. Si he escuchado eso, es una declaración, realmente el significado es una declaración sagrada. Como Dios, no había nadie más grande que Él. Señor le dijo, te juro por mí mismo que voy a cumplir mis promesas contigo. Ese juramento es también para nosotros, hermano. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Aquí me voy a apurar un poquito aquí con mis, porque el tiempo ya se me está yendo, hermano. Uno de estos, vamos al Salmo 105, solamente para ver. ¿Sabe usted que en el Antiguo Testamento, hermano, el Espíritu me trajo esto a atención, ¿no? Y que está estudiando. En el Antiguo Testamento usaban el nombre de Abraham, Isaac y Jacob, como nosotros usamos el nombre de Jesús el día de hoy. Ellos decían al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, o invocaban al Dios de Abraham. ¿Sí me entiende? Hoy nosotros invocamos el nombre de ¿quién? De Cristo. Pero me trajo la atención eso el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, cuando iban ellos a clamar por esas promesas o ese pacto, utilizaban el nombre, gloria a Dios, aleluya, de estos padres, o que se refería a los padres como Abraham, Isaac y Jacob. En el tiempo presente, cuando nosotros apelamos a nuestro pacto del tiempo presente, apelamos al nombre de Jesús. Aleluya. Salmo 105, gloria a Dios, aleluya.
¿Qué versículo es este? El versículo, por ejemplo, el versículo, gloria a Dios, aleluya, 7, 6, ¿lo tiene? Dice, oh vosotros descendencia de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Él es Jehová nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto. Sí, quiero que ponga especial atención a esas expresiones. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. ¿Sabe cuántas generaciones son de Abraham a cuando vino Jesucristo? 42 generaciones. Y esta palabra la dio para 1000 generaciones. Todavía no se acaba, hermano. Amén. Pero noten lo que dice. ¿Quién lo hizo? Gloria a Dios, aleluya. Dice, Él es Jehová nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto. ¿Sabe usted que el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto dice que comenzó a clamar a Dios? Y Dios se acordó del pacto con Abraham, hermano. ¿Se acordó de qué? De su pacto. Si Dios respondió al pacto que hizo con un hombre, piense ahora si Dios no responderá al pacto que ratificó con su Hijo, en el cual nosotros estamos dentro de ese pacto por Jesús, porque estamos en Cristo. Él va a responder a ese pacto si nosotros nos atrevemos a caminar en Él. ¿Cómo caminamos en Él? Creyéndole, creyendo nuestra redención, creyendo que somos nuevas criaturas, creyendo que somos nueva creación. Si Gálatas capítulo 5, gloria a Dios, aleluya, allí el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo trata con los Gálatas como hijos. Si usted ya ni siquiera es amigo de Dios, usted no es tampoco siervo, usted es un hijo. Si yo sirvo a Dios, pero no como siervo, sino como hijo. Hay una diferencia entre eso. Y en Gálatas capítulo 5, el Espíritu Santo trata con los Gálatas y le habla acerca de ese principio, que son hijos. Son hijos de la promesa. Amén. So, aquí dice, Él es Jehová nuestro Dios en toda la Él es Jehová nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham, y de su juramento con Isaac. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad, cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella. Si tal vez usted no se ve ahorita a sí mismo, gloria a Dios, aleluya, como la palabra de Dios se refiere acerca de nosotros, tal vez no está allí todavía en respecto de algunas cosas. Por ejemplo, somos nuevas criaturas ya, somos nuevas criaturas. Estamos en Cristo, estamos en Cristo. Hemos sido por la llaga, sanados por la llaga de Jesús, hemos sido sanados por la llaga de Jesús. Pero tal vez usted todavía no ha alcanzado esa plenitud. Pero manténgase allí firme. Si cuando ellos creyeron a Dios, no eran lo que son hoy. Lo que hoy conocemos como el pueblo de Israel, gloria a Dios, aleluya, o la nación de Israel, comenzó meramente por un hombre y una mujer estéril. Eso es todo lo que era. Un hombre llamado Abraham y una mujer llamada Sara, estéril, pasado de edad, casi de 100 años. Esa era la condición cuando Dios les habló. No estaban ahí, no eran todavía, no habían venido a hacer lo que Dios les había dicho. Tal vez yo y usted todavía no hemos venido a hacer todo eso. Pero gloria a Dios, aleluya, sabe que en el orden que vamos actuando, gloria a Dios, aleluya, entonces eso, gloria a Dios, aleluya, viene, gloria a Dios, aleluya, nosotros venimos a hacer lo que Dios dice que somos. ¿Cómo es eso, pastor? A mí, gloria a Dios, nos muestra, eso nos lo muestra en Romanos capítulo 4. Vamos ahí en capítulo 4, hermano.
Gracias, Señor. Ya estoy aquí terminando, hermano. Hay tantas cosas que hablar de esto, hermanos. Yo estoy bien interesado en esto, hermano. Romanos capítulo 4, versículo 18. Él creyó en esperanza, contra esperanza, para llegar a ser. No te dice llegar a ser. Llegar a ser. Sí, todos realmente hemos nacido con dones y habilidades. Vamos a suponer que aquí nació un niño con la habilidad de cantar. Y aquí nació un niño con la habilidad de tocar un instrumento, por decirlo así. Porque lo hay. A mí hay personas que agarran un instrumento y, hermano, y muchas de esas personas ni siquiera han estudiado música, ni siquiera saben de notas, solamente el sentido, hermano, y la habilidad para esos instrumentos. Porque nacieron, hay ese don en ellos. Pero aunque ese don estaba en ellos, ya estaba allí. Es para lo que nacieron. Pero ¿sabe qué tuvieron que hacer? Desarrollarlo para llegar a ser para lo que nacieron. Es lo mismo que nosotros tenemos que hacer. Desarrollar nuestras vidas, gloria a Dios, aleluya, espirituales, y hacernos cada vez más hábiles en el gloria a Dios, aleluya, en las cosas de la fe, en las cosas del espíritu, más hábiles, gloria a Dios, aleluya, en cómo utilizar la palabra de verdad. De tal manera que llegamos a ser para lo que nacimos. Y eso está en Gálatas también. Dice que mientras el heredero permanece como niño, de nada difiere del esclavo. Praise God. Para llegar a ser, note que Abraham llegó a ser, nació para eso. Era el plan de Dios para él. Las condiciones no estaban allí. Su mujer no estaba en la condición apropiada para tener un hijo o dar a luz. Pero llegó a ser. ¿Cómo llegó a ser? Hermanos, gloria a Dios, aleluya, creyéndole a Dios. Si al principio no fue, hermano, amén. Al principio, hermano, Dios le dijo a Abraham que iba a tener un hijo. ¿Qué dijo Abraham? Ay, ojalá Ismael viva. Y el Señor le dijo, no te estoy hablando de Ismael. Te estoy hablando de un hijo que Sara te va a dar. Sí, la fe de Abraham todavía no estaba allí. La fe, gloria a Dios, aleluya, la podemos ir desarrollando. Jesucristo habló de ella como una semilla de mostaza. Comienza como una semilla de mostaza, la más pequeña, dijo Jesús, de todas las semillas. Dice, pero cuando es sembrada y se pone a trabajar, dice, viene a ser una gran hortaliza, un gran árbol donde las aves de los cielos anidan y comen de ella. Sí, tenemos cada vez que hacernos más hábiles en la vida de fe, más hábiles, gloria a Dios, aleluya, en cómo obtener por medio de la fe lo que nos pertenece. Cada vez usted debe ser más hábil, gloria a Dios, aleluya, en obtener cuando necesita sanidad. Lo que antes le llevaba un mes, usted llega al punto donde en un día, en 2 días, antes me llevaba 30 días para quitarme esta gripa de encima, ahora en 2 días me la quito en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Se hace más hábil y más hábil en cómo obtener las promesas del Señor. Antes le era difícil, gloria, apenas podía pagar la renta de $500. Pero se hace más hábil y más hábil en la fe, en cómo aprender, gloria a Dios, aleluya, de cómo el Señor suple sus necesidades. Y después a mí una renta de $800, de $1,000 no es nada para usted. Así funciona. Pero si usted es negligente y no desarrolla eso en su vida, todo el tiempo estará batallando con lo mismo. Todo el tiempo está batallando con las mismas cosas. Pasarán los años y los años y los años y seguirá batallando con las mismas cosas, hermano. Año tras año, año tras año. Praise God. Quisiera seguirle leyendo más, hermano. Vamos a estos salmos, a Salmos capítulo 105. Por lo menos terminar este salmo, ¿no, hermano?
Deme chance, por lo menos hermano. Amén. So, en el versículo 10 leímos, gloria a Dios, aleluya, la estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto que sempiterno. So, del versículo, gloria a Dios, aleluya, 6 al versículo 10, hermano, habla acerca del pacto. Habla acerca, gloria a Dios, aleluya, de algo que Él decretó, de algo que Él estableció. Nadie lo puede alterar, nadie lo podía alterar, o nadie lo podía quitar. Dios ya lo había establecido. Los únicos que podían dañar ese pacto con Dios eran ellos mismos. El diablo no puede dañar ese pacto de usted con Jesús. No lo puede dañar. Usted sí lo puede dañar, si se pone de acuerdo con el diablo. Si habla igual como hablaba antes de que viniera a ser cristiano. Por eso nuestra mente tiene que ser renovada. Tenemos que dejar de estar hablando como hablábamos antes de que fuéramos cristianos, hermano. Como hablábamos antes, como nos enseñaron a hablar en nuestra casa, como aprendimos a hablar, como nos enseñaron a hablar en nuestra sociedad, hermano. Incredulidad, duda, temor, superstición. Amén. Tiene que aprender, gloria a Dios, aleluya, a hablar en el orden del pacto en el cual usted vive. En el versículo 42, gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor. Versículo 37 dice, lo sacó con plata y oro y no hubo en sus tribus, ¿qué, hermano? Enfermo. Egipto se alegró de que salieran porque su terror había caído sobre ellos, hermano. Sí, el diablo dijo, qué bueno que se fueron estos, porque ya es lo que el diablo debe decir de nosotros, hermano. Extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche. Pidieron e hizo venir codornices y los sació de pan del cielo. Abrió la peña y fluyeron aguas, corrieron por los sequedales como río. ¿Se ha puesto a pensar por qué Abimelech vino a atacar al pueblo de Israel después de que le salió agua de la peña? ¿Sabe lo que era el agua en el desierto? Era como oro, hermano. De más valor que el oro. Sí, luego tenían allí una peña donde estaba fluyendo. Imagínense cuántos miles de personas, por lo menos unos 2 millones de gentes, hermano. Y luego no estaba saliendo un chorrito de agua allí, hermano, entienda eso. A mí era una fuente de agua. Amén. Ahora, note lo que vamos a encontrar aquí. Corrieron, dice, fluyeron aguas, corrieron por los sequedales como un río, porque se acordó, este es el énfasis, todo esto sucedió por una razón. Salieron con plata, salieron con oro, salieron sanos, hubo manifestaciones sobrenaturales del poder de Dios, hubo un cuidado especial de Dios en el desierto, en el día les puso sombra, en la noche les puso luz, en el desierto les dio agua, les dio pan, les dio carne, todo eso era cuidado especial de Dios sobre ellos. Aleluya, era por una razón. El versículo 42 nos dice por qué fue. Había una sola razón por la cual Dios estaba haciendo todo esto. Porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham, su siervo. Por eso Dios les dio pan del cielo. Por eso Dios los sacó, gloria a Dios, aleluya, y los tesoros de los egipcios se los pusieron en sus manos. Por eso ellos tenían sombra en el día y luz por la noche. Por eso Dios les dio de beber, gloria a Dios, aleluya, agua en el desierto. Eran como ríos, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque se acordó. ¿Qué es lo que dijo Dios? Tengo un compromiso que hice con un hombre llamado Abraham. Le di mi palabra que su descendencia heredaría estas tierras. ¿Se da cuenta? Dios obra por su palabra. Entre más conscientes nosotros estemos de su pacto, gloria a Dios, aleluya,
del pacto que Él ha hecho en el Nuevo Testamento. Hay un pacto, hermano. De hecho dice que es un mejor pacto. Ahora póngase a pensar, hermano. Este fue el pacto que hizo, gloria a Dios, aleluya, o que estaban disfrutando estas personas en el Antiguo Testamento. Ahora póngase a pensar, ¿usted qué opina? ¿Les fue bien, hermano, o les fue mal obedecer a Dios? ¿Sano? Póngase a pensar, ningún enfermo en la iglesia. Ay, sí, pastor, pues por lo menos uno tiene que haber. Hermano, allí eran miles de personas. Dice que no había ningún enfermo entre ellos. Y sabe que también creo, no solamente no enfermos, sino también revitalizados. Salieron jóvenes, niños y también salieron ancianos, hermano. Y estaban caminando por el desierto. ¿No cree usted que el Señor revitalizó sus cuerpos también? Rejuveneció sus cuerpos, hermano. Por eso el Señor tuvo que acortar la vida. Les dijo a los rebeldes que no quisieron entrar, que se quedaron en el desierto, de los 70 a los 80 nomás. Sí, es para la edad que creen la mayoría de la gente ahorita. Los 70 a los 80. Pero ¿sabe para quién era esa promesa? Para los rebeldes. Para los que no quisieron entrar a la tierra prometida. Dios no podía, si me entiendes, Dios no quería esperar otros 120 años para entrar a la siguiente generación. Solo les dijo a estos de los 70 a los 80. Eso fue la más edad que alcanzaron esas personas. Esos los más robustos, dice la palabra de Dios. Pero eran los rebeldes. Pero realmente la promesa es de Dios. En Génesis, si no me equivoco, en Génesis habla acerca de los 120 años que Dios estableció para el hombre. Piense si ese pacto estaba bueno, hermano. Piénselo. Dios tuvo cuidado de ellos en el desierto. My God, hermano, ya si no tienes cuidado, usted no leita. Qué vergüenza, hermano. Dios mío. Si Dios les proveyó donde no había nada, ahora aquí donde hay todo, hermano. My God, hermano. No podemos decir que tenemos un gran Dios, hermano. ¿Dónde vives en Oleita? No tienes dónde vivir, no tienes que comer, no tienes cómo. ¿A qué Dios sirves? Amén. Gloria sea a Dios. Padre, te alabamos, te bendecimos. Padre, en el nombre de Jesús, oro en esta noche. Te pido espíritu de sabiduría y de revelación. Padre, para mí, para la iglesia, para las familias, los hogares, los adultos, los jóvenes, los niños, Señor. Ilumina nuestro entendimiento, Señor. Padre, enséñanos lo que es tu pacto, Señor. Enséñanos, Padre, instrúyenos. Tú eres, Padre, un Dios de pacto, Señor. Desde el principio vemos, Padre, los diferentes pactos que tú viniste haciendo con las diferentes generaciones. Padre, en el nombre de Jesús, enséñanos, Padre, ilumínanos, danos entendimiento, Señor, a vivir, Padre, con una mentalidad de pacto, con un Dios de pacto, Señor, donde nosotros hacemos nuestra parte, Padre, y tú haces tu parte, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Cualquier área, Señor, de ignorancia respecto a este pacto, Señor, o entendimiento de este pacto, Padre, ayúdanos a entenderlo. Ilumínanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, Padre. No es difícil, Señor, vivir para ti. No es difícil, Señor, servirte. Eso es una mentira del diablo, Padre. Solamente hay algo que no sabemos, Padre. Cuando esto viene a ser difícil, no es difícil recibir de ti, Padre. No es difícil, Padre, recibir lo que necesitamos de ti, Señor.
No lo es, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre. Bendigo a tu iglesia, Señor. Bendigo la congregación. Y te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros. Tú juraste por ti mismo, Señor, de cumplir ese pacto, esas promesas, Señor. Y nosotros las tomamos, Padre, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fe en tu palabra. Padre, declaramos que somos ricos en Cristo Jesús. Declaramos que somos sanos en Cristo Jesús. Declaramos que somos bendecidos en Cristo Jesús. Declaramos, Padre, que tú eres nuestro pastor y que nada nos faltará, porque es lo que tú nos prometes, Señor. Declaramos que tú eres nuestro Padre y tienes cuidado de nosotros, Padre. Declaramos, Padre, que tenemos sabiduría y guianza del Espíritu, porque tú nos has dicho eso también, Señor. Padre, recibimos todas esas verdades, las abrazamos por medio de la fe y las declaramos sobre nuestras vidas y sobre nuestras familias, Padre, sobre nuestros hijos, sobre nuestras hijas. Padre, por medio de la fe invocamos la bendición sobre ellos el día de hoy, Señor. Tu palabra dice que por la fe, Señor, los patriarcas bendijeron sus hijos, bendijeron su generación. Padre, por la fe los bendecimos hoy. Padre, invocamos esa bendición sobre ellos. Invocamos la bendición del nuevo pacto sobre nuestros hijos, sobre nuestras hijas, sobre nuestros nietos, sobre nuestros matrimonios, sobre nuestros hogares, Padre. Invocamos la bendición del nuevo pacto, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre. En Jesus' name. Y caminamos en amor, Señor. Caminamos en amor, Padre. Caminamos en la ley del nuevo pacto, Señor. En el nombre de Jesús. Aleluya. 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 Padre, declaramos que la bendición del nuevo pacto está obrando ahora en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. En el nombre de Jesús. Somos benditos de Jehová. Padre, declaramos que la bendición del nuevo pacto viene a nosotros, nos alcanza, Padre, y Padre nos cubre, Señor. Esa bendición, Señor, la bendición que le dio la victoria a Abraham sobre sus enemigos, la bendición que lo hizo próspero y muy rico, la bendición, Señor, aleluya, Padre, que le dio la cosecha del 100 por 1 a Isaac cuando sembró en la sequía. Padre, en el nombre de Jesús declaramos que esa bendición está obrando ahora sobre nuestras finanzas, sobre nuestros cuerpos, en el nombre de Jesús. La bendición, Padre, que nos ha dado la victoria sobre el enemigo de nuestras almas. Oh, alabado sea tu nombre, Señor. Aleluya. Praise God. Glory be to God.